Esto Yeles Fartures, con David Castañón. N'alta Viesca el ñal padre, no cimero del Corquieu, dende Gissus y Larem. Todos los días tenemos en este programa un académico de la lengua asturiana. Para mí es uno de los mejores escritores que tenemos en este santo país. Presta mucho que llegáis todo lo que publica Sandro Martino. Tiene ahora, su Payaria, una obra de teatro con la que os vais a reír muchísimo. Además es pequeñina, Payaria ahí en... Sí, en una tarde, tranquilamente. Sí, efectivamente, y podéis mercaila y encima tenerlo aquí en el programa repunando, que es lo que más nos presta. Lo que más nos gusta del mundo. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Bien. Bien. El otro día hiciste lo que yeles estalles de la gente que viene en Branu a Ribesella, que parece que tuvo muy bien desgranado y tuvo ya su éxito. ¿Qué tal? ¿Vamos a seguir con ello? Sí, hombre, claro. Vamos a meternos también un poquillín en cuestiones gastronómicas. Bien. Que ya es verdad lo que venimos a hablar aquí. Estas son situaciones que se dan en un sitio turístico, como por ejemplo ahora, y una cosa que me tiene maravillado, y en los Instagramers. Sí. Que el otro día yo vi una cosa que creí que no la iba a ver. Y de verdad, aparte me levantaba y Dios, ¿de verdad hay que sacar una semilla de todo lo que comes? O sea, de verdad. Y después cuando vas a posarlo también saques una semilla de la que entra y saques también de la que sale, o eso no vende. O sea, una cosa, el otro día, de verdad, en un chigre vi a uno preguntáis al de al lado si podía sacar una foto. No. Sí. Al plato que iba el paisano a comer. Callao. Y de xolo. Y yo me metí con el plato. Ostras. Pero bueno, vamos a ver. Claro, para subirlo como si fuera de él. Claro, hombre, vaya. No. Hombre, digo yo, a ver, yo sí, en ese mundo piérdome bastante. Pero dices, hombre, por Dios, no, vamos a ver. A mí lo que me fascina es la gente que se graba comiendo. Nunca viste ningún. Ostras, pues tienes que verlo. Y ahora van por los restaurantes, grabanse comiendo y claro, cuando hago ellos mola mucho, tú como tienes que ser expresivo mientras estás metiendo cosas en la boca, tienes que poner los huellos en blanco. Y entonces, y la hipérbole máxima para escenificar que aquello te está prestando para la vida. Sí. Estoy muy mayor a estas cosas. Después, hay muchísimas más. Otras anécdotas, por ejemplo, de eso. Tengo un niño que trabajó de ellos años en el Alimerca. Sí. Y en la caja, cobrando. Y dice que un día venían la Maya y el Fiu de su payaria y al pasar una lechuga dieronse cuenta que traía un gimaz pequeño metido dentro, y era ni media uña, un coquín, así. Era un proyecto de gimaz. Y dice el guaje mío, ay, perdone, si quiere, espera, que llamo a la de frutería y cambiamos la lechuga. Y decía, ¿qué va? Mira, decía ella al niño, mira, en este aquí en Asturias las lechugas vienen con bichito, cada una la suya. Creo que hay uno de la Alimerca poniendo un gimnasio con la lechuga para que marchen contentos los madrilanos. Subpayarianos, perdón. Vamos a especificar procedencia, ¿vale? Vamos a ser políticamente correctos, ¿vale? No te pega nada, pero vale. Y es que no quiero que me demuestren abogados cristianos. Que como te parece que todo lo que se mueve. Ya, efectivamente. Entonces había ahí un yemiago de estos, nada. Sí. Y la paisana, vamos, que no quería que lo quitaran para nada. Supongo que haría meteríanlo en un terrario en un terrario, no sé, y llevaríanlo para casa. No me digas. El caso es que el gimnasio no hubo forma de quitarle la lechuga. Cuando llegaron a casa igual no tenía lechuga, pero bueno. Igual pensaban que era proteína, ya sabes. No, proteína ya, oye, sí. Va todo para adentro, claro. Mira, otra de esta semana, esta ya buenísima. Contómela una amiga, dije esta semana estaba una pareja de mujeres frente a una tienda de productos del país. Sí. Y había un cartel que decía que tenemos queso Cabrales de 3 leches. Sí. Y dije, ay, mira, queso de 3 leches.
Y dicho y la otra, pero sentando cátedra, claro, como falen ellos, ya sabes. O sea, dicho y, claro, boba, claro, queso de 3 leches. Semidesnatada, desnatada y entera. Claro, ¿de qué podía ser quesos de 3 leches? Claro. Yo, cuando me la conté a la mi amiga, digo, vaya, coña, no me lo... No. Dice, júrotelo de verdad que me acaba de pasar en tal tienda. Digo, por favor, vamos a ser serios. No. De verdad. Bueno, está bien porque de la tienda Robertín podía, como ella es tan comerciante, seguro que decía, sí, comas ti cabrales, que llega. Cómalo. Tenemoslo con más desnatada, con menos, ya depende de la que usted quiera acordar. Bueno, Cabrales Light. Espera, vamos a dejar ahí la idea. Ecológico ya lo tenemos, el de Rocío. Ahora vamos a esperar por Light. Espera, eso. Vale. Pasando desde esos, podría tirarme 10 meses falando de ellas. Sí. Esta gente son los que lleguen a primera hora de la mañana a marea baja y ponen la toalla en primera línea de playa. Sí, eso. Y están allí. O te aparquen el coche en una rambla. También. Y dice, claro, el pueblo no hay dónde aparcar y mira qué cantidad de sitio tienen aquí estos mongoles y no aparquen. Préstame mucho los gallegos que tienen lo de fodechinchos. Sí, el payabro ese. Tenemos el pisapraos. Pisapraos, sí. Pero no voy mucho fodechinchos, hay que reconocerlo. Sí. Porque foriatu está agarrando una connotación peyorativa, pero no la tiene. De mano no la tiene. Y un forastero, una persona que viene de fuera, pero nada más nada. No hay algo, no hay un insulto. Allá en Ribesía durante mucho tiempo en la playa había una pintada grande que ponía Foriatos Go Home. Sí. No sabemos quién fue, ¿no? No tengo ni idea. A mí no me preguntes. Otra anécdota así simpática. Esta ya lleva muchos años, ya era un rapazuco. Llegó una excursión de subpayarianos en autobús. Sí. De aquella vía estaba a aparcar en pueblo. Y llegaron María Alta. Entonces, claro, lo que ya la ría de Ribesella estaba llena. Sí. Y de la que volvieron al autobús para colar ya, estaba María Baja. Y entonces decía yo una paisana a la otra, hay que ver la cantidad de agua que consumen en este pueblo. No. Sí, ¿verdad? Entonces... Que bebes el agua de la ría, además, ¿no? Vale. Claro, es lo más normal de todo. Otra más, venga, ahí. A ver, ¿qué te cuento? Otra... no te sé decir. Les coles que se formen, yo creo que... y una cosa que... yo creo que la culpa tiene el TripAdvisor y otros, y el Instagram y estas cosas. Sí. Y en Ribesía hay 2 bares en especial que yo creo que, no lo miré, pero yo creo que están de los primeros, el primero y el segundo de Ribesía, porque además no reserven, no fan reservas. Ajá. Según llegues a la cola. Sí. Y tienen unos coles. Y dices, pero bueno, vamos a ver. ¿En qué momento del día decides hacer una cola de hora y media para sentarte a sentar, que el rival que está sentando, yo si estoy sentando pongo nervioso. Digo, claro. Estos vienen a echarme. Claro. Vaya, como venga el café caliente, andame para que salga corriendo. Y eso, dices, pero bueno, ¿qué día? ¿En qué momento del día? No hay más hora y media chicos, ¿no? Sí. Hay el caso de uno y en Ribesella, que tiene una cola, ya te digo, de hora y media, tranquilamente, y el de Allau no da menús, pero da unos tapes de espatarrar de buenos y barates. Claro. Y dices, pero bueno, mira, estábamos un día la mujer y yo tomando allí una botella de sidra, en este segundo, y viene una moza y dice, oye, importa pues que me sienta aquí con vosotros, ya que llevamos una hora ahí esperando y estoy cansadísima, entonces que se quede el hombre mío a hacer cola y entonces dijimos, siéntate sin ningún problema. Claro. Y si quieres un culín de sidra también te invitamos. Digo, pero ya que yo no sé por qué hacéis ahí cola. Digo, si aquí donde está sentada como es el mejor que ahí, vas ahorita igual de barato o más y tiene sitio. Ya tiene sitio. Sí, TripAdvisor hace mucho daño y la gente, ya sabes, enfotas ahí, no ve más allá y somos como belles. Sí, no, es verdad. Como belles. Seguimos la semana que viene. Venga, si me dejes venir, yo estoy aquí la semana que viene y la siguiente si me dejes también. Un abrazo. Venga,